Fuente de agua viva, fuente de agua viva, fuente de agua viva, mi hermano, fuente de agua viva. Jesucristo es, oh, oh, fuente de agua viva. Toda la gloria y toda la alabanza se la damos al Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, el anciano de días, quien está sentado en el gran trono. También le damos la gloria al Señor por el Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cómo no agradecerle a Dios por la tercera persona de la deidad, el Espíritu Santo del Señor. Al Padre, al Hijo y al Espíritu de Dios, al Dios trino y verdadero, los honores y la gloria en Dios Fuente de Poder Televisión. Hoy, nuevamente desde los Estados Unidos de América, tercer programa para la gloria de Dios en esta enseñanza, quitando los estorbos. No te muevas de la sintonía porque esta bendición apenas empieza. En el sendero de la vida de todo cristiano y toda cristiana aparecen tropiezos y aparecen estorbos que nos tratan de impedir el avance. El Señor Jesucristo pudo decir, es necesario que vengan los tropiezos. Era necesario que aparecieran los obstáculos, era necesario que aparecieran los estorbos. Pero también nos enseña por la palabra, como lo venimos aprendiendo desde 2 programas anteriores, hoy el tercer programa, de que los estorbos en el camino debemos quitarlos, debemos vencerlos. Hoy, tercera parte de esta enseñanza, quitando los estorbos, desde los Estados Unidos de América, desde West New York, a orillas del río Hudson, en el estado de New Jersey. Y a nuestras espaldas, Manhattan, Nueva York. Leemos en Josué, capítulo 3, versículo 7, la palabra del Señor. Josué 3:7. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Aleluya. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, camino a la tierra prometida, pero se enfrenta a un gran obstáculo, a un gran estorbo, el río Jordán. Eran miles, eran cientos de miles, eran más de 1 millón de personas que debían atravesar el río Jordán. Pero ese río estaba anegado, estaba desbordado. ¿Cómo lo iban a pasar? Un gran obstáculo. El propósito de Dios era que el pueblo llegara allá, a la tierra prometida. Pero había, antes de alcanzar la meta, un obstáculo, un estorbo, un impedimento, el río Jordán. Entonces el Señor le dice a Josué, tranquilo, que tomen los sacerdotes el arca del pacto, que era una caja de madera de acacia recubierta en oro fino, que representaba esa arca la presencia prometida de Dios al pueblo de Israel.
Y cuando los sacerdotes llevaron el arca cargada sobre sus hombros, y dice la palabra que hemos leído, y metieron sus pies en las aguas del río Jordán, las aguas del río Jordán se amontonaron de este lado y el resto quedó seco. Y el pueblo pudo pasar. El obstáculo se retiró. ¿Por qué? Porque el arca iba adelante. El arca es la presencia de Dios, aleluya. Cuando la presencia de Dios está en tu vida y en mi vida, no hay obstáculo que nos impida el avance en el camino del Señor, aleluya. Y en esta nación norteamericana hemos podido observar cómo la presencia de Dios se ha ido alejando de muchos lugares, de muchas congregaciones, y lo decimos con tristeza y con dolor, no a manera de crítica. Cómo se ha ido secando la presencia de Dios en muchos ministerios, en muchas vidas. Y por eso hoy tienen tanto obstáculo en el camino. Por eso hay tanto estorbo para mucho pueblo de Dios en esta nación, que les impide acercarse a Dios y que les impide cumplir propósitos en Dios y que los planes de Dios se cumplan en sus vidas. Dios ha traído esta misión, dio fuente de poder a esta nación para decirle a Norteamérica, para decirle al pueblo norteamericano, al pueblo de Dios en esta nación, que si la presencia de Dios no está sobre nosotros, no podremos superar los obstáculos y los estorbos en el camino. Que necesariamente dependemos de la presencia de Dios. Que hay que buscar esa presencia de Dios en oración, en ayuno, en vigilia, congregándonos en la búsqueda, aleluya, diaria y permanente, para que la presencia del Señor vaya adelante, reventando todo obstáculo, quitando toda oposición, quitando todo estorbo, como pasó aquí, aleluya. El gran obstáculo, el gran estorbo, el río Jordán fue quitado porque el arca, la presencia de Dios iba adelante y quitó el obstáculo. Y así, pueblo de Dios que nos ves en Colombia, pueblo de Dios que nos ves en todo el norte de Colombia, pueblo de Dios que nos ves en el interior, pueblo de Dios, ministro del Señor, varón de Dios, que vivimos quejándonos, que vivimos diciendo tanto obstáculo en el camino, tanto estorbo en el camino, tanto impedimento en el camino que no me deja avanzar, que no me deja crecer. Busquemos la presencia de Dios, dependamos de la presencia de Dios y la presencia de Dios se va a encargar de abrirnos el camino y de quitarnos los estorbos, aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo. La presencia de Dios quita los estorbos, nos abre el camino y nos posibilita avanzar hacia los propósitos que Dios ha determinado en nuestra vida. La presencia de Dios es el mismo. La presencia de Dios es Dios mismo. Y lo atraemos a través de la oración, del ayuno, de la vigilia, de la congregación, de la santidad, de la búsqueda incesante y permanente. Esa presencia irá adelante, quitando obstáculos, impedimentos, para que avancemos en el nombre de Jesús. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo 21, nos dice lo siguiente: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Aleluya. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Veíamos cómo la presencia de Dios nos da la victoria para quitar todo obstáculo y todo estorbo en el camino. Pero esa presencia de Dios, Dios es Padre, Dios es el Hijo, Dios es el Espíritu Santo, Dios es Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor Jesús nos dio la clave, cómo atraerla, a través de la obediencia de su palabra. Quien me ama guardará mi palabra, es decir, vivirá, obedecerá esta palabra. Y entonces, en consecuencia, mi Padre y yo vendremos a él y haremos morada con ese, viviremos con él. La presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu está con el obediente. Está con el obediente a esta palabra. Para que la presencia de Dios esté en usted y en mí, y por tanto, esa presencia de Dios, que es Dios mismo, nos dé la victoria sobre todo obstáculo y sobre todo estorbo en el camino, debemos ser obedientes a la palabra del Señor. Y es donde está el problema nuestro, la desobediencia. Somos dados e inclinados a la desobediencia. Somos dados e inclinados al pecado. Y por eso
por nuestro pecado y nuestra desobediencia, la presencia de Dios se aparta. Y al apartarse la presencia de Dios, no podremos superar, vencer, ni quitar los obstáculos que están en el camino. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya su nombre. Es necesario que tú y yo seamos obedientes a esta palabra, para que la presencia del Dios Trino vaya adelante, ayudándonos a quitar y a vencer los obstáculos y los estorbos en el camino. Porque de otra manera, si somos desobedientes y pecadores, la presencia de Dios se aparta, la presencia de Dios se quita de nosotros. Y las derrotas y los obstáculos y los estorbos en el camino no los podremos superar. Bendito el nombre de Dios. Y lo vamos a ver con la palabra del Señor. Miremos el caso del rey Salomón y veamos cómo su desobediencia generó que obstáculos, que estorbos en el camino le impidieran avanzar en Dios. Veamos, primero, el primer libro de Reyes, capítulo 5, versículo 4. Miremos esto. Dijo Salomón: ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Salomón, el tercer rey de Israel. Primero fue Saúl, el segundo su padre David y el tercero fue él, Salomón. El nombre Salomón significa pacificador. Salomón era un hombre de paz y lo testificó aquí. ¿Y de qué manera? En este versículo 4 del capítulo 5 del primer libro de Reyes que hemos leído. Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Salomón no tenía adversarios, no tenía guerra, no tenía con quién enfrentarse. Dios le había dado paz por todas partes. ¿Por qué? Porque este hombre estaba en obediencia. Pero ¿qué pasó en el capítulo 11? Vamos a mirar cómo el panorama cambia. ¿Cómo cambia el panorama? Capítulo 11, primer libro de Reyes. Y dice el versículo 1 en adelante, primer libro de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los sidonios, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. El hombre que estaba en obediencia, el rey que obedecía a la palabra de Dios y que contaba con la presencia de Dios, por tanto no tenía adversarios, no tenía opositores, no tenía enemigos, no había obstáculos, no había estorbos en el camino de Salomón, porque la presencia de Dios estaba con él a causa de su obediencia. La obediencia atrae la presencia de Dios, y la presencia de Dios nos quita todo obstáculo y todo estorbo en el camino. Pero este hombre cayó en pecado, cayó en desobediencia. 1000 mujeres, y cada mujer lo inclinó a un Dios ajeno, diferente a Jehová de los ejércitos, y se desvió del camino del Señor. Y miremos la consecuencia aquí mismo en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 14: y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Hadad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Asimismo, dice, primer libro de Reyes 11:23, dice así: Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad Ezer, rey de Soba. Y también dice el versículo 25 y 26, y fue adversario de Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal contra el de Hadad, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. Y el 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano
contra el rey. Salomón no tenía enemigos, Salomón no tenía adversarios, Salomón no tenía guerra contra nadie y se levantaron 3 enemigos, 3 obstáculos, 3 estorbos en el camino. ¿Por qué? Por su pecado y desobediencia. Nuestro pecado y nuestra desobediencia suscita estorbos en el camino, suscita adversarios en el camino, suscita opositores, impedimentos en el camino. Así que revisemos nuestra vida espiritual, porque el pecado y la desobediencia hacen levantar opositores, hacen levantar estorbos que nos van a impedir avanzar en el camino del Señor. Mientras lo contrario, mientras que la obediencia a Dios y la obediencia a su palabra atraen la presencia de Dios, y la presencia de Dios se encarga de quitar todo obstáculo y de quitar todo estorbo en el camino. Salomón no los tenía, no tenía ningún impedimento, no tenía ningún estorbo, no había ningún tropiezo, no había ningún adversario. Él lo pudo decir: tengo paz por todas partes. Pero bastó caer en desobediencia y pecado para que se levantaran obstáculos, 3 grandes obstáculos, 3 grandes estorbos, 3 grandes adversarios, porque lo generó su propio pecado. Mucho cuidado con el pecado. Alejémonos del pecado, porque el pecado tuyo y mío va a suscitar, va a hacer levantar obstáculos y estorbos que no nos dejarán avanzar en el camino del Señor. La palabra del Señor nos dice en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1, lo siguiente: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Josué iba adelante con el pueblo de Israel, conquistando la tierra prometida. Y se enfrentan a la gran primera ciudad de la tierra prometida, Jericó. Pero ¿cómo estaba Jericó? Bien cerrada. Ni siquiera dice cerrada, sino bien cerrada, herméticamente cerrada. La famosa ciudad de Jericó, cuyos muros eran bien altos, pero también bien gruesos, impenetrable. Era una ciudad fortín, era una ciudad fortificada, era una ciudad defensa. No existía la dinamita. Cómo penetrar aquella ciudad era muy difícil, pero había que conquistarla. Así aparece en el camino del hombre y de la mujer, del cristiano y de la cristiana, obstáculos tan grandes, tan fuertes, que muchas veces consideramos que son difíciles de quitar. Problemas, conflictos, adversidades, crisis, situaciones que nos sobrevienen y que consideramos que son difíciles de superar, un gran estorbo. Y nos sentimos apesadumbrados, acobardados, entristecidos y aún con los brazos cruzados, impotentes ante el estorbo. Pero Josué y el pueblo de Israel nos enseñan algo bien especial con el Señor. Y es que a pesar de que era un gran obstáculo, un gran estorbo, esos muros impenetrables, indestructibles, Dios les enseñó una estrategia en la que no usaron dinamita porque no existía, en la que no usaron la fuerza humana porque no fue necesaria, en la que usaron la mejor de las estrategias que se pueden usar en Dios, aleluya, para derribar obstáculos y para derribar tropiezos y para quitar estorbos en el camino. Y se llama la obediencia a Dios, aleluya. Dios le dijo a Josué: me van a rodear la ciudad todos un día, y después el segundo día otra vez la van a rodear, y todos estarán callados, y el tercer día igual, y el cuarto día igual, y el quinto día le darán otra vuelta a la ciudad, y el sexto día otra vuelta, pero el séptimo día le darán 7 vueltas, y al final de las 7 vueltas sonarán las trompetas y gritarán de júbilo, y yo derribaré los muros. Y efectivamente dice el capítulo 6 de Josué, esta hermosa historia, que así ocurrió. Dios no pudo suscitar, levantar un terremoto y derribar esos muros, o enviar un rayo del cielo y derribar esos muros. Lo pudo hacer. Pero ¿por qué el Señor sometió su poder a que ese pueblo a su vez obedeciera primero? Porque nos quiso enseñar que antes de Él manifestar su poder, antes de Él manifestar su gloria, para derribar
todo tropiezo en nuestro camino, para derribar todo obstáculo y todo estorbo, por muy fuerte que sea. Él requiere, Él exige de ti y de mí nuestra obediencia. Que nos sometamos, que nos sujetamos a Él. Y cuánto nos cuesta muchas veces someternos y sujetarnos a Dios, a su voluntad y a su palabra. Y quiero decirle que obedecer a Dios, someterse a Él y someterse a su palabra no es difícil, es sencillo. Someterse a una autoridad superior no es difícil, porque someterse es seguir la instrucción que un superior o que otra persona nos brinda. Siéntate aquí, me siento. Levántate ahora, me levanto. Atender órdenes, seguir la instrucción de otro, ¿eso es difícil? No, pero nosotros lo hacemos difícil por nuestra rebeldía, por nuestra dureza de corazón, por nuestra obstinación, porque somos contradictores, porque en nosotros está la disensión, siempre llevar la contraria, el orgullo, la jactancia, la soberbia. Y no queremos que otro nos sugiera, nos instruya, nos imparta órdenes. Y en este caso Dios está para impartir órdenes y usted y yo para someternos a sus órdenes. Y los más beneficiados seremos usted y yo. Los más beneficiados de obedecer la orden de Dios, de obedecer la voluntad de Dios, somos nosotros, el pueblo de Dios. Y Dios dejó plantado y enseñado y fundamentado en este capítulo 6 de Josué, que si somos obedientes a sus instrucciones, que si somos obedientes a su palabra, bendito el nombre del Señor, entonces el poder y la presencia y la gloria de Dios serán manifiestas. ¿Y de qué manera? Que quitará todo obstáculo, por muy fuerte, por muy firme y por muy sólido que sea. Aleluya. Esos obstáculos rocosos, esos estorbos rocosos, difíciles de penetrar, de pasar y de quitar en el camino, serán quitados por el poder de Dios, siempre y cuando usted y yo seamos obedientes a su palabra, a su instrucción y a su mandato. Alabado el nombre del Señor. La palabra del Señor nos dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, lo siguiente: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Un mandato especial del Señor para nosotros los maridos, para nosotros los esposos, de que tratemos bien y con consideración a nuestras esposas, de que vivamos con ellas sabiamente, para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Muchas veces nosotros los esposos creamos estorbo. Nosotros mismos los generamos en la búsqueda, en la presencia de Dios. Los suscitamos, los levantamos. ¿Y por qué? Porque no tratamos bien a nuestras esposas. Hoy estamos viviendo momentos muy difíciles en nuestra sociedad y a nivel mundial. Y una de esas crisis en nuestra sociedad es el maltrato a la mujer. Son asombrosas las cifras del maltrato de hombre a mujer, de los feminicidios, el aumento de la agresión física, moral, psicológica y verbal del hombre a la mujer. Y en nuestro país más, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras veredas, es asombroso. Las autoridades están alarmadas. En nuestro país, Colombia, la Fiscalía General de la Nación está asombrada de la cantidad de denuncias que a diario la mujer colombiana está presentando hasta las instancias judiciales por la agresión física, verbal, psicológica y emocional y aún sexual que sufre la mujer por parte del varón. Y vea cómo el Señor nos advierte aquí al pueblo de Dios. Nuestras oraciones tendrán estorbo cuando no tratamos bien a nuestras mujeres, a nuestras esposas. Así que alerta, el llamado de Dios para nosotros varones es a tratar bien a las esposas, es a tratarlas como coherederas de la gracia de Dios, a vivir con ellas sabiamente, porque son vaso más frágil, dice la palabra del Señor. Esa mujer que fue tomada de la costilla de Adán, que es carne tuya, carne mía, hueso tuyo, hueso mío, para que la amemos, para que la consideremos, porque son nuestras ayudas idóneas. Son la corona de la creación. La creación de Dios se selló con la mujer. Fue el regalo de Dios para nosotros los hombres. Así que, amados hermanos, varones, ¿cómo superamos
un obstáculo que podemos nosotros mismos crear en nuestras oraciones cuando tratamos mal a nuestras esposas, es volvernos al buen trato a nuestras esposas. Es tratando bien a nuestras mujeres como ellas merecen, como hijas de Dios, como la madre de tus hijos, como la madre de mis hijos, como la mujer que Dios me regaló para que me amara, para que estuviera acompañándome en todos, en las buenas y en las malas, para ser mi ayuda idónea por siempre y para siempre. Esa mujer que nos satisface, que nos complace en todas las áreas. Si no queremos estorbo en nuestra vida espiritual, debemos vivir con ellas sabiamente y amarlas como ellas se merecen. Gloria al Señor. Es el llamado del Señor para que nuestras oraciones y nuestra vida espiritual no tenga estorbo. Tratar bien a nuestras esposas, a nuestras compañeras, para la gloria del Señor. Así que el Señor nos ha enseñado hoy cómo quitar los estorbos. ¿Cómo quitarlo? Aleluya. A través de su presencia, a través de la obediencia, aleluya. A través de vivir, de guardar esta palabra, porque el pecado y la desobediencia atraen los estorbos, pero también amando a nuestras mujeres, amando a nuestras esposas como manda la palabra de Dios, porque de lo contrario, si las tratamos mal, si somos agresivos, si somos violentos, si las maltratamos psicológica, verbal, física o sexualmente, entonces tendremos estorbo grande delante del Señor, y eso no quiere el Señor. Quitando los estorbos, esta palabra de Dios desde aquí, desde los Estados Unidos de América, para aprender en el Señor, a crecer, a avanzar más en Dios. Vamos a orar al Dios de los cielos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Usted es el dueño de la palabra, Señor. Y hay grande necesidad en este pueblo norteamericano. Desde aquí donde estamos predicando, Señor, un pueblo, Dios mío, que sufre de mucho estorbo, de mucho impedimento, de mucho obstáculo en el camino para buscarte, Señor. Pero creemos que tu poder está obrando, Señor, como lo está haciendo en este remanente de Dios Fuente de Poder aquí en New Jersey y en Nueva York, Señor. Sigue glorificándote, ayudando a mis hermanos con tu presencia, con tu gloria, a quitar todo obstáculo, a quitar todo impedimento, Señor. Que la obediencia en mis hermanos, la obediencia en nosotros, Señor, sea un estandarte para seguir llevando adelante tu presencia y tu gloria, y sigas quitando todo obstáculo y todo estorbo del camino. Sigue glorificándote, Señor. Ayúdanos a nosotros los varones a tratar bien a nuestras esposas, Señor. Ayúdanos a tratarlas como ellas merecen, como vaso más frágil, como manda tu palabra, Señor. Te pedimos perdón si hemos tratado mal a nuestras mujeres, a nuestras esposas, Señor. Y ayúdanos a tratarlas como ellas lo merecen para no tener estorbo en nuestra vida espiritual. Glorifícate, Señor. El Señor se está glorificando. La sangre de Cristo está perdonando pecados. La sangre de Cristo está perdonando de inmundicia y de iniquidad a mucho pueblo que está viendo este programa. La gloria de Dios se está manifestando, limpiando de desobediencia. ¿Para qué? Para que no haya más pecado en ti y se quiten los obstáculos y se quiten los impedimentos y los estorbos. Aleluya. Y la obediencia en Dios será un estandarte para ti. Y la obediencia en Dios será una bandera, y la presencia de Dios la traes a través de la obediencia al Señor, aleluya. Y veo como el arca, la presencia del Señor está sobre muchas vidas, sobre muchos hogares, aleluya. Y se quitan los obstáculos, y se quitan los estorbos, esa enfermedad, ese problema difícil, esa crisis, aleluya, que te sobrevino, ese conflicto que te estaba aplastando, está siendo quitado, porque la presencia de Dios, aleluya, está cayendo sobre tu vida, sobre tu casa, porque has entrado en obediencia. Mantente en obediencia, varón. Mantente en obediencia al Señor y a su palabra, mujer. Mantente en obediencia, siervo de Dios, iglesia del Señor, aleluya, sierva del Señor, colaborador, servidora de Dios. Mantente en la obediencia al Señor. La presencia de Dios irá delante de ti, quitando todo obstáculo, todo tropiezo y todo estorbo, por muy rocoso y por muy difícil que sea, aleluya. Recibe poder de Dios, el milagro, el cáncer, la enfermedad incurable, toda obra mala del enemigo se quita del camino, porque el Señor te ha perdonado los pecados, porque la presencia de Dios ha descendido y porque la presencia de Dios va delante de ti a causa de tu obediencia, aleluya. La gloria es del Padre, la gloria es del Hijo y la gloria es del Espíritu Santo del Señor. Si en 8 días el Cristo de la gloria no ha venido por nosotros, nos volveremos a ver nuevamente en esta pantalla chica de Dios Fuente de Poder Televisión, por aquí, por Telecaribe. Hoy, desde los Estados Unidos de América, en West New York, en New Jersey, a nuestras espaldas Manhattan, Nueva York. Desde este lugar, predicándote la palabra del Señor y sirviéndote para la gloria del Señor. Dios es la fuente de todo poder. Que el Señor les bendiga.